reflexión. En estos momentos, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Bienvenidos. Iniciamos un nuevo mes gracias a la misericordia de nuestro Dios que nos concede poderles acompañar y por supuesto llevarles el mensaje de esperanza. Bienvenidos a este día, viernes 1 de julio 2022. Gracias por estar con nosotros disfrutando de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por supuesto que sí, que el Señor les bendiga. Bueno, otra vez tenemos problemas con la cámara, lastimosamente. Bueno, deja a mi hermano Melvin. Bueno, ahí estamos. Gracias a usted que está en sintonía, disfrutando de la programación que le hace feliz. Vamos a iniciar este programa siempre con el objetivo de llevarle el mensaje de esperanza a cada una de las secciones que hemos preparado literalmente para usted, para que juntos edifiquemos la escritura, nos acompañemos de la escritura, sabiendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz para cada uno de nuestros corazones. Gracias a usted que está en sintonía a través de las redes sociales y que ya nos está dejando sus comentarios. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles el mensaje de esperanza. Bueno, vamos a tratar de hacer el programa así, de una manera en la cual vamos a usar una sola cámara, así que queremos invitarle para que usted esté pendiente de la programación y vamos a iniciar precisamente dando cobertura a la frase para este día. Gracias por estar con nosotros. Disfrute esta frase. La frase para este día es: la Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Oiga esta frase. La Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Y es que la verdad lleva consigo, voy a decirlo de esa manera, no hay mentira. Cuando la verdad está, no debe de haber en ningún momento una mentira que pueda aflorar en nuestros corazones. Por eso me llama mucho la atención esta frase para este día. Así es, y por esa razón es que muchas personas no quieren venir a Cristo Jesús, porque no nos gusta muchas veces que se nos diga la verdad. Las personas pues quieren todas las cosas de una manera fácil, de una manera que no sientan que se les prohíben. Hay personas que dicen de esa manera: no, es que la Biblia prohíbe muchas cosas, y entonces por esa razón no quiero todavía venir a Cristo, porque yo sé que es algo muy difícil, porque las personas quieren que quizás la Biblia sea cambiada, pero no, la Biblia es siempre la palabra de Dios. Es el alfa y el omega, nuestro Señor, Él no cambia, la palabra de Dios no cambia, y ella nos va a decir siempre la verdad. Ella nos va a decir lo que está mal y lo que está bien. Es como el espejo, recuerde, la palabra de Dios es como el espejo de todo cristiano. Cuando nosotros nos vemos al espejo y si tenemos un mechón de fuera, pues ahí el espejo nos está diciendo: corrige ese mechón, corrige esa mancha que tienes en tu rostro. Entonces las personas muchas veces se les hace difícil, porque la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios nos va a decir siempre lo que está mal, y muchas veces las personas pues por eso no quieren venir a Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de saber que la palabra de Dios es verdad y que ella no cambia, y debemos de, cuando venimos a Cristo Jesús, pues el Señor es que nos ayuda a poder hacer las cosas bien, a poder captar todo lo que dice la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y lo interesante es que cuántas personas no ofrendaron hasta su vida por ahora tener nosotros la palabra de Dios. Todos los cristianos de esta época tener ese conocimiento de la verdad de Cristo Jesús. Es interesante notar entonces la frase para este día: la Biblia contiene lo que a muchos no les gusta, la verdad. Y como bien decían muchas personas, la verdad no daña, decían los abuelos, pero incomoda. Así que bajo esas circunstancias que ahora les recordamos, tómense de la palabra de Dios. Estamos iniciando un nuevo mes, estamos iniciando una nueva oportunidad
valorando un fin de semana que se presenta, pero todo eso, que sea la palabra de Dios la antorcha que ilumine nuestro camino, es nuestro objetivo. Gracias a usted que está en sintonía a través de la programación que le hace feliz. Estoy hablando los oyentes de Radio Restauración y por supuesto aquellos que nos sintonizan a través del www.elinsanmiguel.org. Vamos a compartir también, recuerde que este día tenemos Descubre el personaje. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Bueno, como ya muchas personas esperan la oportunidad para descubrir el personaje para este día, vamos, sin más pérdida de tiempo, porque el tiempo se nos avanza, queremos mostrarle unas características y usted descubre el personaje. Si usted en la primera característica acierta, pues en ese momento usted analiza, piense y en el chat que estamos transmitiendo en el Facebook Live, usted déjenos sus comentarios. Amén. Bueno, déjeme decirle que el personaje que queremos que usted descubra en esta hora es alguien que está ya en el Nuevo Testamento. Vamos a decir eso principalmente, que está en el Nuevo Testamento. Y fíjese que la primera característica es que este personaje vino de noche a Jesús, porque no quería que nadie lo viera cuando venía Cristo Jesús, porque él creía en Cristo, pero él aceptaba todo lo que Jesucristo decía y él decía, está bien lo que este hombre dice, pero no quería que los que están a su alrededor supieran esa verdad. Así que esa es la primera característica. Vino de noche a Jesucristo porque creía en él. ¿Quién fue ese personaje que vino de noche donde Jesús? Vino de noche donde Jesús es parte de lo que está narrado en los evangelios. Hay 4 evangelios, recuerde exactamente a qué pasaje nos hacemos referencia y estamos hablando de esa persona que vino buscando de noche a Jesús. No podemos decir más porque si no entramos ya en una cercanía. Quiero saludar ya a algunas personas para poder dar seguimiento a el personaje de este día. Quiero saludar a mi hermano Julio Vázquez dentro de la fanpage de su servidor. También mi hermana Janet de Membreño está con nosotros, nos comparte unos emojis. Verónica Hernández, mi hermana Lilia Núñez, gracias por acompañarnos. José Herrera desde México. También Carlos Silva, gracias por disfrutar con nosotros. Mi hermana Saraí Montiel, mi hermana Orquídea Jeovanea, bendiciones, gracias por acompañarnos y dar estos comentarios. Maribel Álvarez, gracias por también escribirnos. Mi hermano Henry Garita, saludos. Gracias por acompañarnos también en esta oportunidad. Ya días pues no nos acompañaba, pero qué bueno que está con nosotros. Así es, por supuesto que sí. Por aquí en la fanpage de Elin San Miguel tenemos ya a mi hermana Sonia Rodríguez, que ya nos deja su comentario, mi hermana Teresa Martínez, mi hermana Mirna Ramos. Cada una de ustedes pues sabemos que están muy fieles ahí reportándose siempre. También mi hermana Marisol Noriega. Tenemos también a mi hermana Rosemary Cortés, mi hermana Ofelia Guzmán Herbert también, que en este momento nos escribe ya un comentario. Saludos también a mi hermana Marisela Villalobos, que está ahí en sintonía. A cada uno de ustedes, amados hermanas, muchísimas bendiciones. A cada uno de ustedes que no han reportado su sintonía, pero están ahí, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. También los que nos acompañan desde el canal en YouTube, puede buscarnos en 2 canales. Realmente transmitimos en el canal de Elin San Miguel y en el canal de su servidor como Melvin López Elin. Por cierto, mi hermano Jorge Noriega ya nos escribe en el chat de nuestro canal en Elin San Miguel. Gracias por dejarnos sus comentarios, les apreciamos mucho. Recuerde que en breve viene el consejo de la palabra de nuestro Dios. Pero si usted ya está analizando quién puede ser el personaje, déjenos su comentario, su petición de oración, porque cerramos semana y podemos cerrarlo de la mejor manera, poniendo nuestras peticiones delante del Señor. La Biblia dice que si nosotros clamamos a Él, Él nos va a responder. Así es, por supuesto que sí. Así que le invitamos en este momento a que usted nos pueda dejar su comentario. Queremos saber dónde usted nos sintoniza, pero también queremos orar por su necesidad. Le invito en este momento a escribirnos en esa red social donde nos sintoniza, o también hacerlo a través del 75 54 71 53 o a través del 79 40 42 95. Bueno, vamos a dar una referencia más. Amén. Vamos a recordar en este momento ya la primera característica. Por los que recién nos sintonizan a través de las redes sociales, tengan también ese panorama de la primera característica de descubrir el personaje.
Así es. Dimos la primera característica, que es que este personaje que queremos que se descubra vino de noche ante Jesús, porque no quería que los demás que estaban a su alrededor, que eran personas de hecho muy importantes, supieran que él creía en Cristo Jesús. Él fue alguien que oía las enseñanzas del Señor, pero él, obviamente, como a veces sucede también entre las personas, entre los amigos que no quieren quizás quedar mal con los amigos, entonces algo así estaba este personaje. No querían que sus amigos, sus allegados lo vieran, que él creía en las enseñanzas de Jesucristo. Entonces vino de noche a él. Esa era la primera característica. No amplié más, porque creo que es alguien muy conocido, y de hecho hay personas que ya nos están diciendo quién es ese personaje. Y la segunda característica es que él era un maestro, era un principal entre los judíos. Así que esa es la segunda característica. Este dato pues nos amplía, nos dice quién verdaderamente era este hombre. Solamente basta con leer las escrituras, basta con recordar las enseñanzas de escuela bíblica para saber quién era ese personaje. Recuerde, primera característica, solamente son dos características ese día. La primera es que vino de noche a Jesús, porque no quería que nadie lo viera, que creía en Cristo Jesús. Y la segunda es que era un principal, era un maestro de la ley, era alguien muy importante que estaba ahí creyendo en Cristo Jesús. Pero recuerde que en esa época las personas, los maestros de la ley, los fariseos, son aquellos que estaban señalando a Cristo Jesús, y él no era de esos. Él era de aquellos que estaban ahí a la sombra creyendo que Jesús decía la verdad. Así que esas son las características. Esperamos que usted, que no ha participado en quién es el personaje, lo pueda hacer. De hecho, mi hermana Ofelia Guzmán Herbert nos dice ya quién cree que es el personaje. Gracias, hermana, por participar. Muy lectora de la palabra del Señor. La hermana siempre está ahí diciéndonos, son de las primeras que comentan en quién cree que es el personaje. Así que bendiciones. Le invitamos a usted que no lo ha hecho, que pueda hacerlo. Correcto, y queremos también agradecerles a todas las personas que están ahí como temerosas, Mari, pero no les gusta participar, y aunque no comentan, dicen, yo ya sé quién es este personaje. Pero le invitamos, si usted sabe quién es, escriba, porque queremos dar siempre cobertura, aprender entre todos, aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Y agradecerle, ¿verdad?, a todas las personas que ya se unen al chat, a esta transmisión que estamos realizando en vivo a través de las diferentes fanpages, como lo es en la fanpage de su servidor. Mi hermano Henry Garita también ya está participando específicamente en la fanpage de su servidor. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, el tiempo se nos avanza. Mantenga la sintonía, porque vamos a compartir. Recuerde, estamos desarrollando la serie El Safari Bíblico, y este día no es la excepción. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que entregue su palabra. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida y que por supuesto nos permita desarrollar esta temática. Oremos al Señor, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que tú nos concedes. Iniciar un nuevo mes, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor. Te pedimos, Señor, que todo el camino que hemos de transitar, todas las aventuras que hemos de tener, tomados de tu mano, por supuesto, en este día, en este mes de julio, ahora lo ponemos delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, por cada proyecto, por cada emprendimiento de las personas que nos escuchan, ya sea a través de la radio o a través de las redes sociales. Bendíceles, auxíliales, guíales, Padre Celestial, y que podamos tener un mes de provecho, de bendición espiritual, que aquel que se ha estancado pueda crecer espiritualmente, y permítenos desarrollar en este mes también, Señor, estos temas que tienen que ver mucho con el crecimiento, el desarrollo espiritual que tú demandas a través de tu palabra. Y por supuesto, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos cubra, nos llene de sabiduría para entregar a nosotros tu palabra y para tu pueblo, para entender el rebaño, Dios mío, que tú has establecido. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.
Amén. Gracias a usted que está en sintonía de esta bendición. Nos alegra mucho poderles acompañar. Gracias a todas las personas que siempre nos están dejando sus comentarios. Al finalizar la reflexión, con gusto vamos a dar lectura a cada uno de ellos. Gracias también a los que nos comparten esos emojis. Bendiciones hasta ese país donde usted nos está sintonizando. Bien, vamos a retomar nuevamente, específicamente, esta serie que hemos dado ya muchas enseñanzas enriquecedoras. Hemos hablado ya de muchos animalitos, hemos hecho un recorrido extraordinario por la palabra de Dios y este día no es la excepción. Quiero hablarles bajo el tema, siguiendo esta serie, el Safari Bíblico, quiero hablarles bajo el tema Caminando como vacas. Miren, solo aquellos que entienden o prestan atención más bien a todo el mensaje entienden el porqué de los temas, porque de pronto hemos hablado de diferentes temáticas y alguien dirá, y qué feo los temas que están poniendo. No, pero es que estamos hablando precisamente de una aplicación para los animales. Fíjese que hemos hablado de ligeros como ciervos, sirviendo como cuervos, fortalecidos como búfalos. Hemos hablado del rugido del león, orgullosos como pavos reales, señalados como asnos. En fin, hemos hablado de muchos animalitos que encontramos en Escritura y este día bajo el tema Caminando como vacas. Para entender este tema quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo número 6, versículo número 7 al 8. Dice la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y ungid las vacas al carro, ceñid más bien las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ella a casa. Repito una vez más la lectura, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 7 y 8. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y unid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Y aún podemos leer el versículo número 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momento, quiero hablarles bajo el tema Caminando como vacas. Es interesante notar la aplicación que encontramos dentro de la Escritura, hablando y haciendo referencia a este animalito. Aquí, en el contexto de este pasaje, encontramos que era necesario retomar o recobrar el arca del pacto. El arca del pacto, como ya bien muchos de ustedes saben, representaba la presencia de Dios. El problema es que el arca había sido tomada por los filisteos, y es ahí donde cobra tanto valor la enseñanza cuando Dios le dice a través de este profeta, a través de este libro, nos describe aquellos acontecimientos que habían pasado. ¿Cómo es que ahora el arca del pacto estaba en posesión de los filisteos, que eran los, voy a decirlo de esta manera, los enemigos del pueblo de Dios? Y dice la Escritura: haced pues ahora un carro nuevo, tomad luego 2 vacas que críen. Es decir, el Señor estaba diciendo lo que tenían que dar seguimiento para recobrar el arca del pacto. En primer lugar, Él les dice: tomen 2 vacas que estén criando, es decir, que sus crías estén recién nacidas. Esa razón ya la voy a explicar. Quiero enfocarme en citar lo que el primer libro de Samuel está mencionando, y es de que acá dice el Señor que tomen esas 2 vacas. Los filisteos habían capturado el arca de Dios en Eben Ezer, y ahí precisamente la habían trasladado hasta Asdod.
Resulta que ahí la metieron en el templo de Dagón, que era una falsa divinidad a lo cual los filisteos daban tributo. Y al otro día encontraron a Dagón precisamente caído frente al arca de Dios. Y eso usted puede tener un mayor marco de referencia en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 3, donde se nos dice que cuando fue puesta el arca del pacto, el arca de Dios, junto a esta divinidad, resulta que Dagón fue despedazado, si usted me lo permite. Ya le voy a explicar por qué. Porque resulta que al otro día, después de poner la estatua de Dagón en su lugar, la encontraron caída con la cabeza y manos cortadas. Solo quedó el tronco. Eso es lo que describe el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. El mensaje era que el dios Dagón estaba decapitado. No pensaba, no veía, no escuchaba. Estaba manco, no daba, no tocaba, no ayudaba, solo tenía el tronco, es decir, no andaba, ni se levantaba, ni mucho menos se sentaba. Esta divinidad realmente era una estatua y los filisteos a los cuales ellos daban tributo. Cuando el arca que representaba la presencia de Dios la pusieron, resulta interesante que esta falsa divinidad se vio despedazada. La ciudad de Asdod, que es donde llevan específicamente el arca de Dios, recibió de parte de Dios un juicio. Ese juicio era de tumores que lógicamente va a llegar a castigar a toda aquella región de Asdod. Y resulta que ese juicio de tumores que los destruyó, se asociaron esto con el arca de Dios de Israel, porque era lo único que los filisteos tenían desde el momento que llegó esa arca a esa ciudad de Asdod. Eso lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Ahí es donde ya lo ubiqué en el contexto. Y dice la escritura que se decidió en una reunión enviar el arca de Dios a la ciudad filistea de Gat. Pero allí también resulta que Dios los castigó con tumores. Eso es lo que recién estábamos citando. De ahí se envió a la ciudad de Ecrón. Imagínense, por toda la ciudad de los filisteos andar paseando el arca de Dios, y cada vez que llegaba a esa arca habían tumores, habían infecciones, y resulta que Dios destruía. Resulta interesante que cuando llegó el momento que los de Ecrón, apercibidos de todo lo que estaba sucediendo a sus homólogas ciudades, decidieron inmediatamente no negociar, sino devolver el arca de Dios a Israel. Y aún los tumores los alcanzaron. Resulta interesante que el libro primero de Samuel, en este capítulo número 6, es que nos registra toda esta realidad. Ahora bien, para entrar en detalles, quiero que meditemos en tres aspectos para sacar el tema específicamente de la lección que quiero dejarle. En primer lugar, analicemos la selección de las vacas. Dios está diciendo: necesito que tomen 2 vacas. El arca de Jehová estuvo secuestrada en territorio filisteo 7 meses, porque lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Pero el juicio divino resulta que los azotó. Cuando menciono el juicio divino, es exactamente lo que estaba ocasionando. ¿Por qué razón? Porque el juicio de Dios los había azotado. Dios no se quedó cruzado de brazos. Los filisteos consultaron a sus sacerdotes y adivinos para saber cómo retomar el arca de Dios, cómo retomar la presencia de Dios de Israel a precisamente el pueblo escogido de Dios. Eso es lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Pero aconsejaron que no fuera enviada vacía, sino que con precio de expiación. Eso es lo que dijeron los filisteos, para ser sanado de aquellos tumores tenidos atribuidos a la misma, según el primer libro de Samuel. Ahora, acordaron enviar 5 tumores de oro, 5 tumores, pero en representación de oro, 5 ratones de oro. Eso es lo que declara el primer libro de Samuel, capítulo 6. Le estoy haciendo la historia larga, se la estoy haciendo corta. Como representación posiblemente de la doble plaga tenida, ellos dijeron: ¿y cuál será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, eran 5 príncipes, 5 ratones de oro, porque una misma plaga
ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Eso usted lo puede leer en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4. Haced pues, y aquí viene el punto, un carro nuevo. Eso es la cita que leíamos. Y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y precisamente uncid, dice, las vacas al carro, y haced volver los becerros de detrás de ellas a casa. Eso es lo que leíamos en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Por ese retorno harían un carro nuevo. Buscarían 2 vacas que estaban criando, los cuales no se separan de los becerros, vacas lecheras, vacas que jamás habían sido enyugadas, y esos becerros serían apartados de las madres de sus crías y llevados nuevamente a casa. Luego tomarían el arca del pacto y la misma sería puesta encima de aquel carro, alado por esas vacas que el Señor había dicho, con los ratones y tumores de oro al lado, según lo declara el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo número 8. Aquí es donde ya entramos en detalles y en el primer análisis. En primer lugar, Dios está diciendo, según lo que estamos viendo, que era necesario escoger esas 2 vacas. ¿Y por qué razón? El Señor dice que no eligió otro animal, no eligió, como bien lo hemos visto, todo animal obedecía la voz de Dios. ¿Por qué ahora Dios elige vacas? Bueno, quiero que meditemos en algo, porque aquí está la clave, en el pasaje. La versión Reina Valera rinde: haced pues ahora un carro nuevo. El Señor quería un carro nuevo, y ese carro nuevo iba a transportar el arca. ¿Por qué era necesario hacer ese carro nuevo? Y oiga, y tomad luego 2 vacas que críen. Es decir, lógicamente, si estaban criando, eran vacas que nunca habían sido enyugadas. Eso es la referencia normal que nosotros podemos entender del yugo. Ahora bien, él dice 2 referencias acá. Número 1, un carro nuevo, y 2 vacas que críen. Es decir, que nunca habían estado de forma cautiva. Ahí nos da una referencia, y la referencia primera que nos da es que Dios elige. Dios es el que toma control, voy a decirlo, de cómo quería que el arca fuese transportada. Y más allá de otros pasajes que yo puedo citarle, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero encontramos un detalle, y el segundo detalle que dice de la manera siguiente, específicamente es en el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, y es la comisión, porque ellos llevaban una comisión. ¿Quiénes? Las vacas, la comisión de las vacas. Se observaría que si las vacas que alaban el carro nuevo subían por el camino de Bet-Semes, sería señal que la plaga había venido de Dios. Interesante digo, porque la comisión a las cuales estas vacas nuevas, voy a decirlo de esta manera, que nunca habían sido enyugadas, ahora estaban poniendo un yugo. Y en este momento ellos iban a llevar una comisión. Estoy hablando por las vacas. Las vacas iban a llevar una comisión. Y dijeron, si esas vacas nuevas, al transportar el arca de Dios, suben por el camino de Bet-Semes, esa será la señal. Si sube por el camino de Bet-Semes, entonces eso resulta que esos tumores que ocasionaron todo el daño en Filistea, es porque esto es un castigo de Dios. Interesante. Y aquí es donde quiero que analicemos específicamente este detalle. Las vacas que criaban fueron uncidas al carro. Los becerros los metieron en la casa, y el arca con los tumores y ratones de oro se pusieron sobre el carro nuevo. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y eso es lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. O sea que todo esto es que los filisteos lo están planeando, lo están planificando de esa manera. La traducción en lenguaje actual nos permite entender mejor esa expresión, andando y bramando. Las vacas se fueron, dice, directamente a Bet-Semes. En ningún momento se apartaron del camino, ni dejaron de mugir por sus terneros. Por su parte, los jefes de los filisteos la siguieron hasta que estuvieron cerca de Bet-Semes, según el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Las vacas dirigidas por la providencia divina, que dirige todas
precisamente los animales, y yo se lo puedo comprobar con varios ejemplos. Ejemplo, Jonás. Dios le dice al pez: ve y trágate a Jonás. Pues viene el pez: amén, mi capitán. Y llega exactamente cuando Jonás es arrojado por aquellos tripulantes de la embarcación, y resulta que el pez se traga a Jonás. Cuando Dios le dice al pez: vaya y expulse a Jonás, aquel pez obedece. Significa entonces que los animales también obedecen la voz de Dios. Es que toda la creación, todo lo que Dios ha creado, visible, no visible, sempiterno, Dios se rige bajo la obediencia de ese Dios poderoso. Si en este caso las vacas, dirigidas por la providencia divina, porque no puedo decir otra cosa sino que es la providencia de Dios, dirige también nuestras vidas. Si obedecemos a Jesucristo, nosotros debemos seguir de manera directa el camino que Dios ha trazado para nuestra vida. Acá eran vacas recién que habían tenido sus crías. Normalmente un animalito que le quiten su cría, ellas braman, gimen, hacen hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque desean estar con sus becerros, en este caso las vacas. Sin querer volver atrás por causa de los becerros, dice que estas vacas siguieron. Ahí se habla de una providencia divina. Llegó aquel carro nuevo alado por las vacas que criaban hasta la línea divisora fronteriza que apartaría precisamente, que separaba, voy a decirlo, Bet-Semes de Filistea e Israel. Es decir, ya llegar al momento exacto donde estaba el pueblo de Dios. Pero ahora veamos el tercer detalle en este acontecimiento, en este relato que estoy citando del primer libro de Samuel, capítulo número 6. Y es la expiación de las vacas. Resulta que los habitantes de Bet-Semes que segaban trigo en el valle vieron el arca de Dios, y esto lo llenó de mucha alegría, según lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13, y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente o lenguaje actual. Dice: la gente de ese lugar estaba cosechando trigo en el valle que está frente al pueblo. Cuando vieron el cofre, es decir, el arca, les dio mucha alegría. La gran pregunta es: ¿y por qué les dio alegría? ¿Qué es lo que estaba generando? Si en otras ciudades lo que generó fue tumores, lo que generó fue mortandad, lo que generó fue controversia, ese carro llegó hasta el campo de Josué en Bet-Semes, y frente a una piedra paró. Cortaron la madera, sacrificaron las 2 vacas en agradecimiento a Dios, dice el primer libro de Samuel. El arca de Dios fue puesta sobre aquella gran piedra, su altar provisional, al igual que las joyas de oro, y se presentaron sacrificios a Dios. Aquel lugar se llenó de admiración precisamente para todas aquellas personas. Los 5 príncipes filisteos que vieron esto regresaron a Ecrón ese día, y eso es lo que relata el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Ahora resulta que los 5 tumores de oro entregados fueron por la Pentápolis filistea, es decir, los 5 reyes. Se los muestro: Asdod, Ascalón, Gat, Ecrón. Los que han visitado todas precisamente, y la ciudad de Gaza, que ya se me olvidaba. Pero el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 16 y 17, nos dice este relato, que los ratones de oro fueron por las ciudades que integraban estos territorios filisteos. Dios veía a esas ciudades como ratones. Aquí hay una aplicación, por eso yo le digo, es la providencia divina. A pesar de su oro delante de él, esa era una manera gráfica de mostrarle Dios a Israel que había una razón para que ellos se burlasen de los filisteos. Oiga, qué interesante. Interesante, digo, ¿qué es lo que hace que el arca en unos generaba tumores, en otros generaba mortandad, en otros generaba controversia, pero en el pueblo de Dios generaba una presencia extraordinaria? El autor precisamente de esta tradición que afirma que para cuando escribió el primer libro de Samuel, este capítulo número 16, dice el versículo 18: la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el camino de Josué de Bet-Semes hasta hoy.
aquí hagamos unas aplicaciones. Los hombres de Bet-Semes, llenos de curiosidad, miraron dentro del arca de Dios y recibieron retribución divina. Unos 50,070 hombres murieron, llorando todo el pueblo, según el primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 19. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? La traducción en lenguaje actual aclara el sentido de esa expresión y decía: nadie puede vivir delante de un Dios tan poderoso como el nuestro. Es mejor que mandemos el cofre a otro lugar. Es mejor que esa arca se vaya de este lugar. Eso lo decían la Pentápoli filistea. Los Bet-Semes, ante lo sucedido por causa del juicio divino, se separaron del arca de Dios y pidieron a los de Kiriat: los filisteos han vuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Muy triste la historia de la gente de Bet-Semes. Tengo que ser honesto en eso. Les cayeron tumores, murieron muchas personas, tuvieron, y voy a decirlo de esta manera, tuvieron también la presencia de Dios y no la reverenciaron. Prefirieron elegir siempre a su falsa divinidad, Dagón, sabiendo que Dagón no pudo soportar la grandeza o la representación de la presencia de Dios por medio del arca, y lo devolvieron a los de Kiriat Jearim. Es interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros encontramos una aplicación que yo veo extraordinaria para nuestra vida. En primer lugar, es importante que cada uno de nosotros identifiquemos lo que Dios nos está relatando en este primer libro de Samuel, capítulo número 6. No solamente un acontecimiento, si usted me lo permite, histórico, o un acontecimiento que representa muy bien el arca de Dios, sino que de esas vacas aprendemos que debemos ir siempre por el camino destinado por Dios. Eso en primer lugar. Cuán importante es que Dios nos capacita y Dios precisamente hace su obra en nosotros. Por eso decidí ponerle el tema a esta enseñanza: caminando como vacas. ¿Por qué? Porque estas vacas, en primer lugar, obedecieron. Fueron vacas nuevas, nunca habían sido enyugadas, nunca habían estado bajo una esclavitud. Pero resulta que cuando le llegó su hora de poder trasladar lo que representaba algo gráfico de Dios, es decir, esa arca del pacto, ellos lo hicieron muy bien. Las vacas caminaron muy bien. Las vacas se mantuvieron alineadas. Si ellos dijeron, los filisteos, si pasan por Bet-Semes es porque esto viene del Dios de Israel. Entonces, cuando ellos dijeron eso, las vacas se mantuvieron firmes y pasaron recto por el camino de Bet-Semes. No se apartaron ni a un lado ni a otro. Eso nos da una gran enseñanza. Cuán importante es que aquellos que hemos sido consagrados bajo la voluntad de Dios, no nos apartemos. No nos apartemos de la cobertura de Dios. No nos apartemos de lo que Dios ha dado precisamente bajo el criterio, como usted lo conoce, del rebaño de Dios. ¿Por qué razón? Porque esto nos da una gran enseñanza. En primer lugar, ¿sabe por qué? Porque resulta interesante que Dios, por medio de esta arca, a unos, voy a decirlo de esta manera, les mandó tumores. A otros los castigó, si usted me lo permite, muy severamente. Lo interesante de todo esto es que la providencia de Dios estaba para estas vidas. Y uno dice, ¿y cómo es eso? Bueno, permítame decirlo de la manera siguiente. Cuando Dios establece una comunicación en el ser humano, no hay nada ni nadie que nos pueda, voy a decirlo de esta manera, apartar del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios es el que toma control de nuestra vida, es ahí donde genera mucho valor el que nosotros nos mantengamos por el camino correcto. Hay que recordar un versículo muy importante que tiene que ver con lo que estoy mencionando. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin
es camino de muerte. Cuando estas vacas que fueron precisamente apartadas, quitaron sus crías, lo despojaron precisamente a lo que ellas estaban habituados. Y ellas no lloraron, no gimieron como lo acabamos de leer, sino que se mantuvieron por el camino de Bet-Semes. Los filisteos dijeron, si se mantienen recto por el camino de Bet-Semes sin apartarse a un lado, a otro lado, es porque efectivamente el Dios de Israel ha castigado con tumores precisamente aún al Dios Dagón. Es interesante. Interesante digo porque ahí es donde cobra tanto valor. Y aquí quiero hacer una aplicación. Y es de que cada uno de nosotros, en primer lugar, debemos saber cuáles son nuestros caminos. ¿En dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos estamos proyectando? ¿Hacia dónde es que estamos llegando precisamente bajo esas inquietudes en nuestro corazón? Hay personas que se dirigen bajo el camino del alcohol. Hay personas que se dirigen en el camino de estupefacientes. Hay personas que ya no viven bajo un raciocinio local, normal, voy a decirlo. ¿Por qué razón? Porque están sucumbidos ante los vicios, ante la desesperanza. Hay una historia que quiero compartir. 1000 razones para un fuego se llamaba. Hay 1000 razones para un fuego, explicó el capitán de bomberos llamado León. Este personaje era de Francia. Hablaba con un aprendiz mientras corrían por las calles a apagar un incendio. Llegaron a la casa que estaba incendiándose. Tendieron las mangueras a toda presión y en 15 minutos habían apagado el fuego. Dentro de la casa estaba el dueño, Gaston. Estaba quemado, semi asfixiado por el humo, borracho. En los compartimientos de la casa habían más de 1000 latas vacías de cerveza. ¿No te dije que hay 1000 razones para que se queme una casa?, le repitió el jefe del aprendiz, aquel jefe de los bomberos. 1000 latas vacías de cerveza en la casa de un hombre que estaba solo. Son indicio de un hábito muy arraigado. Gastón, que era el personaje que ocupa esta historia, le he hecho llamar así, coleccionaba latas vacías, las compraba llenas y él mismo precisamente se encargaba de vaciarlas. Una noche, con casi 8 litros de cerveza en el estómago, se quedó dormido y con el cigarrillo encendido prendió fuego a la alfombra. El alcohol dentro del cuerpo nunca hará nada bueno. Fuera del cuerpo, el alcohol puede ser útil. Sirve para desinfectar heridas, para crear fricciones, para aliviar músculos cansados. Puede servir para hacer compresas cuando hay una inflamación. Pero metido el alcohol dentro del cuerpo, el alcohol siempre produce desastres. Gastón tenía literalmente 1000 razones para quemar la casa. Eran sus 1000 latas de cerveza que tenía por todos lados. Cuando veo esta historia, pienso en el camino que quizás usted y yo estamos transitando. ¿Qué es lo que tendremos dentro de nosotros? ¿Tendremos alcohol? ¿Tendremos cigarro? ¿Tendremos cerveza? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero si el cuerpo lo sabe, yo le pregunto, ¿usted sabe para dónde va? ¿Usted sabe el camino que lleva? ¿Usted sabe para dónde va a llegar si usted sigue con esa vida? ¿Es posible librarnos del dominio del alcohol? Yo hago una pregunta, ¿es posible librarse de ese dominio que lo está atando, de ese vicio? ¿Es posible librarse? Sí lo es. Aunque por nuestra propia cuenta es muy difícil. Pero si nuestra confianza está en el Supremo Creador y a Él acudimos con fe, para Dios no hay nada que sea imposible. Lo único que se quiere es una decisión, la de abandonar el vicio y de entregarnos de todo corazón a la voluntad divina. Dios dijo, elijamos 2 vacas nuevas, y aquellos las eligieron. Y cuando ponen esas 2 vacas, dice que ellos no empezaron a relinchar, no empezaron a llorar por sus crías porque eran recién habían criado. Ellos obedecieron. Y los filisteos ponen una condición: si estas vacas se mantienen derecho por el camino de Bet-Semes, entonces es porque el Dios de Israel nos ha castigado. Y efectivamente, las vacas siguieron por el camino, no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. Viene la segunda aplicación para nuestra vida. Hagamos que Cristo, el Señor,
de nuestra existencia sea el que nos guíe, sea el que nos aliente, sea el que nos dirige en el camino. Si usted siente que ya no puede más, si usted siente que no tiene un camino directo de bendición, de obediencia, o un camino que lo lleve precisamente hacia la patria celestial, yo le digo, busque el camino correcto. Busque cuanto antes. Jesucristo dijo estas palabras con las cuales finalizo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Oigan, hermanos, oigan, amigos, ¿por qué te alejaste de Dios? ¿Por qué decidiste elegir ese camino? ¿Por qué te fuiste a ese país cuando tú habías hecho un compromiso con Dios de servirle a Él? Está bien, te fuiste a otro país, pero ¿por qué has dejado de servirle a tu Dios? ¿Por qué dejaste de servirle a Dios? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué dejaste que sentimientos negativos te robaran la bendición? Tú sigue caminando bajo la cobertura de Dios. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. No te apartes, por favor. Si tú te apartas de la cobertura de Dios, es cuestión de tiempo que serás devorado por el lobo feroz. Serás devorado por el león rugiente. Él anda buscando a quién devorar. Por eso yo te digo, a la luz de esta palabra de Dios, el Señor tiene cuidado. Y hay un camino derecho, hay un camino que quizás, como bien lo ilustra el Nuevo Testamento, un camino angosto, hay un camino ancho. El camino ancho, todos quieren ir por él, pero el camino angosto es el camino que nos lleva a la bendición, que nos lleva a la patria celestial, a la nueva Jerusalén, donde el ladrón no mina ni hurta, donde el orín no corrompe, donde Dios ha hecho moradas para cada uno de nosotros. Manténgase en ese camino. Cristiano, manténgase en ese camino, mantenga obedeciendo la voz de Dios. Alerta, pueblo de Dios, camine, caminando como vaca será el tema. Camine, soldado de Cristo, camine derecho, y Dios se encargará de que si usted ve una doble vía, una doble encrucijada, Isaías dice: ayúdame, Dios, a no apartarme, ayúdame a no apartarme del camino que tú has trazado para mi vida. Que Dios nos ayude. Si usted se ha alejado del camino correcto, ¿qué está haciendo allá afuera? ¿No se ha fijado el sendero escabroso que anda transitando? ¿No se ha fijado que por apartarse de Dios usted ya siente que su vida está corrompida? ¿No se ha fijado? Que Dios le ayude a entenderlo. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos a obedecerte, a caminar siempre bajo tu cobertura. Si hay alguna persona que dejó de transitar, que dejó de caminar haciendo sendas derechas, en vez de sendas derechas hizo sendas torcidas, auxíliales. Porque yo sé muy bien cuando tu palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Auxilia esa vida y muéstrale, Padre Celestial, a través de esta reflexión, a través de un sueño, a través de una predicación, a través de una alabanza, muéstrale que si no hace un alto en el caminar de su vida, le espera un camino de muerte, un camino quizás difícil. Auxíliale a esa persona que se ha alejado de tu redil a que vuelva a este camino que tú has trazado para vida eterna, porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por él. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos en el camino, en la puerta estrecha. Te lo suplicamos. Gracias por la reflexión de tu palabra, el cual hacemos bien en recibir, el cual tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, y la alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor, y amén.
Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, una vez más. Bueno, aquí estamos ya para poder leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado y por supuesto para decir también quién es el personaje. Pero en este momento vamos a darle lectura a cada uno de los comentarios y vamos a iniciar ahora por la fanpage de nuestro hermano Melvin López y tenemos aquí a mi hermana María Sol, dice: amén, aleluya, alabado será por siempre nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, que tengan un excelente y bendecido día viernes, dice mi hermana. Amén, hermana, igualmente. Y dice ella, participando en quién cree que es el personaje, dice Nicodemo, dice mi hermana, bendecido inicio de mes de julio, dice mi hermana. Amén, así es, a cada uno de ustedes que sea un mes de mucha bendición. Mi hermana Maribel Álvarez dice: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, dice aleluya, así es. Mi hermano José Herrera nos dice: listo para escuchar la palabra de Dios desde México, Distrito Federal. Saludos hasta México, hermano José Herrera. Mi hermana Verónica Hernández dice: me encanta esa alabanza al que está sentado en el trono, nuestro Dios poderoso. Amén, amén, definitivamente una alabanza que ministra nuestras vidas sin duda. Mi hermano José Herrera dice: aleluya, háblanos Señor con tu gran poder. Amén. Esperamos que el Señor le haya hablado, amado hermano. Mi hermano Julio Vázquez dice: ya disfrutando de ese programa, Pastor Melvin López. Amén, hermano, qué bueno. Mi hermana Verónica Hernández dice: saludos a amados hermanos, que tengan lindo fin de semana. Amén, hermana Verónica Hernández. Mi hermana Orquídea Giovanea también nos dice: Dios les bendiga, mis bellos hermanos y hermanas. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Pido oración. El lunes me empecé a sentir mal. Ayer fui a la clínica y salí positivo del COVID. Hermanos, sigamos cuidándonos. El virus aún está aquí, pero con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo lo venceremos. Amén, hermana, así es, lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Pero vamos a estar orando, por supuesto, por usted, hermana, y buen consejo de seguirnos cuidando. Mi hermano Julio Vázquez dice: Dios me los bendiga en este fin de semana, aleluya, dice mi hermano. Mi hermana Verónica dice: Dios me los guíe siempre, amén, así sea, mi hermana. Mi hermano Henry Garita dice: saludos cordiales desde Costa Rica, hermano y pastor, dice, amén, hermano. Mi hermana Saray Montiel dice: gracias por darnos estas enseñanzas, amén, hermana, gloria a Dios. Mi hermano Henry Garita dice: cuando estoy en oficina sí puedo contactarme. Cuando ando en el campo, dice, se me dificulta, mi hermano. Amén, hermano. La verdad es que cuando usted tenga el tiempo, pues ahí esperamos que esté conectado, hermano. Pero qué bendición que cuando usted puede, pues aproveche ese tiempo. Así que gloria a Dios y bendiciones. Y también nos dice mi hermano Henry: ya sé quién es, pero no recuerdo el nombre, hablando del personaje. Y luego dice Nicodemo, y nos pone una carita ahí: ¿será o no será, verdad? Pero ya vamos a decir si es Nicodemo. Mi hermana, Lilian Núñez dice: Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermana Lilian. Mi hermano Carlos Silva dice: qué precioso es Dios a iniciar un nuevo mes tomado de su mano, aleluya, así debe de ser, mi hermano, amén, bendiciones, dice mi hermano, alabado Dios, porque Él es bueno, así es. Hermana Lilian Núñez, participando en quién es el personaje, nos mencionaba: será Saqueo. Mi hermana Esther Torres dice: sea de muchas bendiciones. Les saludo desde Paraguay, dice mi hermana Esther Torres. Saludos hasta Paraguay, qué bendición, hermana. Mi hermana Janek de Membreño nos envió unos emojis. Gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía, amados hermanos. Qué bendición para nosotros que ustedes puedan estarse reportando, y es una bendición saber cuando nos dicen, como mi hermana, que ahí están desde Paraguay. Qué bendición, o Estados Unidos, otro lugar que sabemos que está más allá de nuestra fronteras. Para nosotros es de mucho gozo, de mucha alegría. Mi hermano Vidal Portillo dice: bendiciones, hermanos, amén, hermano Vidal. Mi hermana Sonia Rodríguez en la fanpage de Lin San Miguel. Mi hermana Sonia Rodríguez dice: saludos, amados del Señor, Dios me los guarde y use en este programa, aleluya, dice mi hermana, amén, así sea, mi hermana. Mi hermana Marisol también. Nicodemo dice: es Nicodemo, nos dice mi hermana, un fariseo y un principal entre los judíos, amén, así es. Mi hermana Silvia Flores dice: Dios bendiga poderosamente sus vidas por terminar semana, dice, e iniciar un mes siempre con la guía y consuelo de su Santo Espíritu, que nos da poder para vencer. Sigan adelante, dice mi hermana, amén, hermana, así sea. Y nos dice también, al principio nos decía Juan 2:22,
Nos dice mi hermana Teresa Martínez también, bendiciones hermanos, gracias a Dios por permitirnos iniciar un nuevo mes, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana Teresa Martínez. Mi hermana Marisol Noriega dice, Dios les bendiga, amados hermanos, amén, hermana Marisol. Mi hermana Mirna Ramos dice, feliz, bendecido viernes para todos, amén, hermana. Saludos, dice, para usted, hermano Melvin, hermana María, y un abrazo especial para sus hijitos, amén. Muchísimas gracias, hermana Mirna. Y dice, dándole gracias al Señor por un día más que Él nos da, amén, y dándole la gloria y la honra, que tome el control de esos corazones duros en muchas personas y a la vez misericordia, bendiciones. Así es, mi hermana. Mi hermana Marisol Noriega dice que Dios nos siga guiando y dando fuerza para seguir adelante en sus caminos. Así es, amén. Mi hermana Rosemary Cortés dice, Dios les bendiga, mis hermanos, amén, hermana Rosemary Cortés. Mi hermana Ofelia Guzmán Herbert dice, Dios les bendiga grandemente, Pastor Melvin, mi esposa, amén, mi hermana. Y también dice ella, participando en quién cree que es el personaje, dice que es Nicodemo, mi hermana. Mi hermana Sandra Ortiz dice, bendiciones, hermano. Y hermana Marisol Noriega dice, hermosa reflexión. Así es, amén, gloria a Dios. La gloria sea siempre para nuestro Dios, porque es Él el que da la sabiduría, y qué bueno es que Dios pues use, ¿verdad?, a muchas vidas para poder llevar su palabra. Y bueno, decirles, amados hermanos, que el personaje de este día, bueno, de hecho hay más comentarios en la fanpage en YouTube. Está mi hermano Jorge Noriega, que está ahí en sintonía, también diciéndonos quién cree que es el personaje, y él hacía referencia a que es Nicodemo también. Gracias a cada uno de ustedes que están siempre ahí en sintonía. Y bueno, déjenme recordarles que este personaje es muy conocido, por eso solamente dimos 2 características. Quiero leer otros comentarios. Mi hermana, ya leíamos el de mi hermana Esther Torres, que nos escribía de Paraguay. Mi hermana Telvina Campos dice, Nicodemo fue miembro del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos. Qué bendición, mire qué lectores de la palabra de Dios son ustedes. También nos dice mi hermana Telvina Campo, no nos encontramos con Nicodemo, ayúdanos, dice, permítame un momento, dice, nos encontramos con Nicodemo ayudando a José de Arimatea en la sepultura de Jesús. Así es, se describe a José en el Evangelio de Mateo como un hombre rico, y en Marcos 15:43 como miembro del concilio. Lucas 23:50 al 51 nos dice que José era justo y no había consentido en el cuerpo ni en los hechos de ellos respecto. Amén. Permítame un momento. Nos dice mi hermana, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos respecto a Jesús. Juan 19:38 describe a José como un discípulo de Jesús, aunque en secreto, dice, porque tenía miedo de los judíos. Es que esa era una realidad de Nicodemo. Él tenía miedo. Recuerde que era un principal de la sinagoga, era un maestro de la ley, dice la palabra del Señor, y por esa razón es que se fue a escondidas a Jesús. Y sí, literal, pues era Nicodemo. Ese es el personaje que nos decía. También tenemos otros comentarios. Mi hermana Claudia Carranza dice, hay que caminar como vacas, jajaja. Dice mi hermana, excelente tema, Pastor Melvin López. También tenemos uno más arriba, que nos dice mi hermana Claudia, aleluya, y nos envía unos emojis también. Gracias a cada uno de ustedes por siempre estar ahí en sintonía, por dejarnos sus comentarios. También mi hermano Jorge Noriega, que dice, muy buenos días, estimados hermanos en sintonía. Dice mi hermano, el personaje bíblico es Nicodemo, un principal de los judíos, entre los judíos. Dice, muchas felicidades, el programa es de mucha bendición para nosotros. Saludos, Pastor Melvin y amada familia, dice mi hermano Jorge Noriega. Gracias, amado hermano, bendiciones también a usted, gracias por estar siempre en sintonía. Y bueno, recuerde que Nicodemo, sí, él era un principal de la sinagoga, y la Biblia dice que iba de noche. Muchas veces, dando un poquito de la enseñanza de que nos deja este principal, nos habla acerca de muchas personas a veces que están ahí,
que quieren y no quieren, porque por las presiones de amistades, dicen, ¿qué van a decir mis amistades si me hago cristiano? Dicen, y están ahí en esa presión social, pero la verdad es que nosotros debemos de optar por lo mejor, que es decidirnos por Cristo Jesús. Si usted es uno de los que está así, que se siente, que sabe que es Cristo la verdad, que solamente en Él hay vida, pero usted se siente quizás presionado por el qué dirán, pues eso que no le importe, porque recuerde que nuestra salvación es individual. En aquel día nuestras amistades, el círculo de amistades que nos rodean no van a dar cuentas por nosotros, así que le invitamos a que usted busque a Jesucristo y le ame con todo el corazón, y no a escondidas, sino que con todo orgullo podamos decir, yo soy hijo de Dios. Así que vamos a orar, amados hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que participaron en quién cree que es el personaje, y vamos a orar en esta hora por cada una de las peticiones, creyendo que para Él no hay nada imposible. Así que digámosle: Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Padre celestial, por la bendición que nos has permitido de estar, Señor, una vez más realizando este programa. A pesar de las dificultades, tú nos ayudaste, Señor, y te pedimos en esta hora, Padre, que seas tú ayudándonos cada día a salir adelante. Ahora ponemos delante de ti las peticiones de tus hijos, Señor. Te pido en esta hora, Padre celestial, por mi hermana Francisca Laínez, Señor, ten misericordia de tu hija. Te pido seas tú obrando en su vida. Te pido también, Señor, por la vida de mi hermano Herbert Contreras, de cada uno de mis hermanos que están en ese penal, ten misericordia. Te pido también por mi hermana Orquídea Giovanea, Señor, que salió positiva de COVID. Padre, ten misericordia de ella. Mira cuántas personas aún, Señor, con este virus, Padre, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, y reprendemos todo virus en el nombre de Jesús de la vida de mi hermana. Señor, dale una pronta recuperación, Padre, que esas vías respiratorias siempre puedan estar despejadas, Señor, que nunca falte dificultad, Señor, para respirar en su vida. Pon tu mano poderosa, Señor, y sánale completamente, fortalece esa defensa, y en cada una de las personas que necesitan un milagro también, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre, por cada persona que está enferma, sánale con tu gran poder, Señor, y aquellos que ya los sanaste, te damos gracias, porque grande es tu misericordia, Señor Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, y en tus manos depositamos este nuevo mes que estamos iniciando, Señor. En tus manos también están mis hermanos que estuvieron en esta transmisión. Bendice sus vidas, Señor, guárdales en este nuevo mes, Señor. Bendice sus trabajos, sus empleos, Señor, todo lo que hagan, que puedan tener gracia, Señor, delante de esos jefes, que puedan tener gracia como tú lo tuviste ante todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En tus manos encomendamos nuestra vida, Señor. A ti la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por estar ahí siempre pendiente, y hasta el día lunes, si el Señor así lo permite. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición.